nombre es Fernando Servín Gutiérrez, formo parte del grupo Pandemias ROH. Mi participación es acerca de la introducción al derecho mercantil, el cual es un derecho privado, en el cual nos atañe simplemente entre particulares y entre particulares y el Estado, por eso se llama derecho privado, ya que resuelve conflictos en temas de actos de comercio, comerciantes, pagos, etcétera. Para remontarnos a tiempos de la edad antigua, tenemos que nuestros ancestros, los primitivos, solamente cazaban, cosechaban sus alimentos. Esto nos quiere decir que el comercio es más antiguo incluso que el mismo derecho mercantil, ya que para la Edad Media, un poco antes, más bien de la Edad Media, seguimos en la Edad Antigua, nos encontramos que el hombre ya podría cultivar y tener ganado, ser ganaderos. Entonces hacían lo que le llamaban, o lo que se llama trueque. El trueque es un intercambio de productos por la misma cantidad, tal vez el mismo peso, incluso el mismo valor. Para que sea comercio debe de haber algún lucro, algún incentivo, algo de plusvalía. Para esto ya en la Edad Media, varios comercios, Inglaterra, Francia, España, Portugal. Estas gentes tenían en su momento una ley llamada Rodias, en la cual los comerciantes pues fijaban una comisión por cualquier avería gruesa que pudiera ocasionar en el traslado de su mercancía. Para esto ya había plusvalía, ya vendían sus productos, ya existe el comercio, más no una ley. Todos estos países, incluido Italia, incluido como había dicho Francia, Inglaterra, tenían un derecho civil, ya tenían leyes para el ámbito civil, pero los cuales no se atañaban, no se apegaban a lo que quería el comerciante. El derecho civil era muy rígido, entonces decidieron hacer su propia ley, llamada Lex Mercatoria, la cual se basaba en sus usos y costumbres, en sus derechos consuetudinarios, a los cuales ellos mismos ponían sus reglas y ellos mismos tomaban decisiones en cuanto a resolver conflictos. Volviendo al tema de la ley de Rodias, como lo había dicho, ya se fijaba un monto en el cual, por si eran personas, el capitán tenía todo el derecho, incluso hasta la obligación de tirar algunos del cargamento más pesado para que se pudiera escapar con más prontitud de los piratas o corsarios. Ya después tenemos más adelante, viene siendo el código napoleónico, el código germánico, tenemos el código de España, que son bases de lo que hoy conocemos como derecho mercantil. Como lo dije al principio, el derecho privado se encarga de regular las acciones o los actos de comercio entre particulares y el Estado. Estos se resuelven en los tribunales, que son la organización de donde se van a resolver estos conflictos. Ya en nuestros tiempos, en nuestro código de comercio, el cual se basa en el artículo 75 de este código, que es donde tiene su fundamento todos los actos de comercio en el que se puedan participar. Bueno, por mi parte es toda la participación que tengo. Muchas gracias, compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Hernández. A mí me tocó exponer la unidad 3, Fuentes del Derecho Mercantil. Vamos a hablar un poquito de lo que son las fuentes del derecho mercantil y cómo están constituidas, su fundamento, su historia, las jurisprudencias que llegan a tener. Por ejemplo, las fuentes son las partes de creación y expresión de las normas jurídicas. La ley mercantil, como su nombre lo dice, está constituido por las normativas de derecho positivo que someten el factor comercial. Esto quiere decir que está regulado por leyes.
la ley de comercio, del Código de Comercio, perdón, y las demás leyes que por naturaleza comercial sean regidas por la misma. El comercio se rige, o sus primeros orígenes son desde la antigüedad, desde que se hacían trueques. Por eso el comercio está regido. ¿Por qué? Porque se crea una naturaleza en el cual podamos crear un acto de comercio o actividades de comercio. Esto quiere englobar que los usos y las costumbres derivadas de esta naturaleza, al final de cuentas, hacen ley, como todos los tipos de derecho. Bueno, lo que es esta ley está regulada por las jurisprudencias. Son los diferentes dictámenes promulgados por el tribunal, proporcionando por el Estado. Esta ley emana de los derechos y de las leyes federales, porque como tal, en México tenemos una ley en cuestiones de comercio, o una ley mercantil, que no es regida por cada estado, es regida por el orden federal. Entonces, lo que se emana es del orden federal, se va a ir regido hacia los demás estados. Por eso los tribunales superiores de justicia son los encargados de poder llegar como tal un juicio de comercio o un juicio mercantil. El derecho civil también enfoca mucho esto de lo que es el derecho comercial. ¿Por qué? Porque permanece en competición entre el derecho mercantil con el derecho civil, ya que es considerado como una fuente franca de derecho mercantil. Es de vital importancia para como tal el sí mismo del entorno mercantil. Fundamentos legales y dogmáticos: se encuentra la imparcialidad, firmeza y el bien común. Eso quiere decir que pues tenemos que estar para que exista un acto de comercio, se tiene que establecer un vendedor y un comprador. No necesariamente que se rija o que su actividad sea meramente comercio. Cualquier persona que tengamos una relación sin que su actividad económica sea el vender o comercializar, estamos generando actos de comercio. Unidad 4. Actos de comercio. En México, los actos de comercio son regulados por el Código de Comercio y demás leyes mercantiles, y a falta de disposiciones en esta ley, serán aplicables las disposiciones contenidas de manera federal. Algunas de estas leyes mercantiles son la Ley de Comercio Exterior, Ley de Concursos Mercantiles, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley sobre el Trato de Seguro, entre otras. También les voy a hablar un poquito del concepto. El concepto como tal: los actos de comercio son aquellos actos jurídicos celebrados por personas físicas o morales o no comerciantes que produzcan efectos jurídicos regulados por el derecho mercantil. Es como les decía, no como tal tenemos que definirnos por una actividad o derivarnos una actividad de comercio. Cualquier persona puede realizar actos de comercio, ya sea persona física, persona moral, o que se dedique a actos de comercio o que no se dedique a actos de comercio. Todos en general emunamos un acto de comercio para este tema, ¿no? Y todos estamos regulados por las leyes federales antes mencionadas. También vamos a englobar un poco lo que es el artículo 75 del Código Civil, ya que tenemos como tal dos autores que nos lo desglosan. El artículo 75 del Código Civil hace alusión a lo que son los actos o actividades de comercio que podemos realizar, grosso modo, o sea, pueden ser mayores actos que podemos realizar. En esto tenemos dos autores. El maestro Rodríguez considera que el artículo 75 del Código Civil no establece una lista de actos jurídicos y mucho menos de hechos jurídicos, sino que exclusivamente se refiere a grupos de actividades sociales de carácter económico. Para el maestro Rafael de Pinavara, objetivos y subjetivos para clasificar los actos de comercio: actos jurídicos que producen efectos en el campo del derecho mercantil. Actos de comercio objetivos son aquellos que son mercantiles porque
es mercantil, su objeto o materia. Actos de comercio subjetivo, aquellos que son mercantiles porque los ejecutan personas que tienen calidad de comerciantes. Es decir, son los comerciantes que de forma accidental realizan un comercio. Tengo entendido que estos se dividen en dos tipos de comerciantes, que son las personas físicas, que ellas deben llenar los requisitos que la ley establezca para realizarlo, y las personas morales son las sociedades mercantiles que siempre son los comerciantes constituidos que establece en la ley general de las sociedades mercantiles. Comenta que requiere de algunos requisitos y se divide igual en dos, en las personas hábiles e inhábiles. En los hábiles se requiere capacidad, ejercicio de comercio, ocupación ordinaria, incluso realización de actos de comercio de manera accidental. Y para las personas inhábiles son las que están declaradas en quiebra. Nada más. Y también dice que para ser un comerciante requiere de algunas obligaciones. Una de ellas sería, por ejemplo, realizar la correspondiente la actividad. Dos sería la realización de inscripciones de todos los actos que la ley exija en su inscripción, tales como libros, documentos, etc. Otra de ellas, no actuar con competencia desleal, llevar la contabilidad de los negocios que realiza, conservar los documentos de importancia como facturas, archivos y todo eso, etc. También existen los auxiliares de comercio. Son los auxiliares de comercio las personas que ejercen una actividad con el propósito de realizar negocios comerciales ajenos o facilitar su conclusión. Existen dos tipos de auxiliares, que serían los dependientes, que ellos son los que dependen de se podría decir que como de una empresa, y están divididos igual en factores, empleados, agente de ventas y viajante de ventas. Y los independientes son los auxiliares de comercio. Bueno, se consideran independientes ya que estos prestan sus servicios al comercio en general, y de igual manera se divide en comisionistas, corredor, agente de comercio, agente aduanal y contador público. Y eso es todo de mi parte. Gracias. Tema 6. Negociación mercantil. Es ofrecer al público bienes y servicios con un propósito de lucro. Establecimiento mercantil. Para que se lleve a cabo se necesita un local en el cual se llevarán a cabo las negociaciones mercantiles. Y ahí se ofrecerán los productos para que se consuman. Las características jurídicas son tener un nombre, un domicilio, un patrimonio y una nacionalidad. Clientela y avío. La clientela son los consumidores y los proveedores de dicha empresa. Y el avío es la lista de consumidores y proveedores. Es lo más importante en una empresa. La propiedad industrial son las prerrogativas con las que goza de explotación el creador. Es protegida por la patente. La patente tiene una duración de 20 años. Al término de esos 20 años se hacen públicas las características de la creación. Derecho de arrendamiento. El derecho de arrendamiento son los derechos que goza un arrendatario sobre su arrendador,
ya que si el arrendador quiere enajenarse la negociación, al ya no renovando el contrato, el arrendatario puede pedir a las autoridades valer sus derechos, que es que puede volver a rentar por un año más la propiedad, el inmueble, siempre y cuando éste vaya al corriente en sus pagos. Nombre comercial es el nombre que se le conoce públicamente a un negocio. Para obtenerlo se debe de inscribir en el INPI. Se dan 3 nombres. En el caso de que el primero esté ocupado por otra sociedad mercantil o empresa, el siguiente tomará el lugar del primero. La marca es el símbolo o logo con el que se le diferencia ante sus competidores para que la gente lo identifique. Aviso comercial es una frase que hace que se diferencie de sus competidores para que la gente identifique el comercio o la empresa. Modelo de utilidad. El modelo de utilidad son todos los utensilios, herramientas, aparatos electrónicos que hayan modificado un bien inmueble donde se encuentra la empresa. Esa es mi tema. Gracias, profesor. Hola, yo soy Evelyn Giovanni Hernández Aguilera y les voy a hablar del tema 7.1, que son sociedades mercantiles. Bueno, las sociedades mercantiles son reconocidas como personas morales y debido a esto son sujetos de derechos con capacidad jurídica, patrimonio, nombre, nacionalidad. Esto es muy independiente de las personas que lo integran. Las sociedades mercantiles están constituidas en el Código de Comercio y en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estas a su vez se caracterizan por una asociación voluntaria, que es la unión de personas que se unen con un objetivo en común. Bueno, también otro es la plurilateral, que es cuando interviene en su constitución 2 o más personas con el fin de que cada uno se convierta en un socio. Otro de los aspectos es una comunidad de fin, que es cuando las partes, al asociarse, tienen un objetivo en común, que sería la obtención de ganancias. Y esto le brinda un reparto de las mismas a los socios. Otro de los aspectos sería la duración, la organización y la colaboración, que este es un carácter esencial frente a los contratos sinologmáticos, que es cuando no se permite que sea la aplicación de un régimen general. También sería que no existen contraprestaciones, pues los socios aportan dinero, bienes y derechos, y pues esto es de que las aportaciones realizadas por los socios no ingresan directamente en el patrimonio de cada uno de ellos, sino ya es independiente y forma parte de las sociedades mercantiles. Bueno, los efectos y personalidad jurídica en la constitución de las sociedades mercantiles. Estas requieren de una autonomía patrimonial. Esto quiere decir que se produce una separación del patrimonio civil y del patrimonio mercantil, que fue lo que ya anteriormente había dicho. También se necesita una responsabilidad por parte de los socios y por parte de la sociedad, pues cada uno debe de responder de sus obligaciones con sus patrimonios respectivos. También requiere de un domicilio que permita al juez pertinente conocer los litigios que puedan surgir. La clasificación de las sociedades tiene que estar reconocidas por la Ley General de las Sociedades Mercantiles, como antes ya lo había dicho. Dentro de estas hay varios tipos, que es la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, que es la más común hoy en día, la sociedad de comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificada.
Por último, las sociedades mercantiles deberán constituirse mediante un contrato social en escrito que ésta se brinda por un notario o un corredor público y debe inscribirse en el registro público de comercio para que produzca efectos legales y pueda ser reconocida por terceros. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por la atención. Unidad 8. Sociedad anónima. Es la que existe bajo una denominación social y se compone exclusivamente de socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La denominación social deberá ir siempre seguida de las palabras sociedad anónima o SA. Son sociedades que pueden vender con libertad sus acciones y pueden cotizar en la bolsa de valores. Sus obligaciones son limitadas porque protegen su patrimonio personal. Las formas de constituir una sociedad anónima son: 1. Que haya 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba por lo menos una acción. 2. El capital se divide en acciones. 3. Las acciones pueden estar representadas por títulos negociables. 4. Que el capital social no mencione en las modificaciones la cantidad. 5. Que se exhiba en dinero efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera. 6. Que exhiba íntegramente el valor de cada acción que hay que pagarse en todo o en parte. 7. Autorización ante la Dirección General del Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los accionistas tienen derechos y obligaciones. Las obligaciones de los socios son otorgar el monto de su aportación en el plazo convenido. En caso de falta, la sociedad podrá reclamar judicialmente o incluso venderla. Y tienen 2 clases de derechos que se ejercen a través de sus acciones y son derechos patrimoniales, es decir, tienen derecho a parte de las utilidades que serán proporcionales al monto de su aportación. Además, participan en la cuota final de liquidación en caso de que la sociedad se disuelva. Derechos corporativos son los derechos que los accionistas tienen el derecho de participar en la toma de decisiones de la sociedad mediante el voto en proporción a su participación accionaria y al tipo de acción que posean. Una sociedad anónima requiere 2 o 3 órganos obligatorios: la Junta General de Accionistas o Asamblea, que es el órgano en que se reúnen todos los accionistas. Uno de sus cargos es la elección de los administradores de la compañía. Los administradores de la sociedad son los gerentes que forman la ejecutiva, al mismo tiempo son el órgano representativo. Y el tercer órgano, que no existe en todos los países, es el Consejo de Vigilancia y sus miembros tienen la tarea de supervisar a los administradores. Existe también en las sociedades anónimas un aumento y disminución del capital. Por aumento de capital hay que entender la operación jurídica, consiste en elevar la cifra de capital social y que figura en los estatutos. Por otro lado, la reducción de capital se presenta lógicamente como una operación de signo inverso al aumento. Consiste en la rebaja o disminución de la cifra de capital que figura en los 2 estatutos. Unidad 9. Comercio exterior. El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre 2 o más naciones, con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado internas como externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos y convenios internacionales entre los países para simplificar sus procesos y busca cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la producción nacional. Dentro del comercio exterior existen los aranceles. Se le denomina arancel al impuesto que se cobra a la importación de una mercancía determinada para que pueda ingresar al país. La razón fundamental para que un país imponga aranceles a los productos de otra nación es para proteger su industria. Dentro del comercio exterior también existen prácticas desleales del comercio internacional, que son las prácticas de conductas realizadas por empresas productoras situadas en el extranjero al vender determinadas mercancías a importadores ubicados en el territorio nacional o condiciones de discriminación de precios, es decir, a un precio de exportación inferior a su valor. El dumping es una práctica desleal del comercio internacional que consiste en que un producto sea introducido en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor en el país de origen, en el curso de operaciones comerciales normales.
También existen las cuotas compensatorias, que conforme a la Ley de Comercio Exterior, en el marco jurídico para las cuotas compensatorias está fundamentado en los artículos del 61 al 71 del Código de Procedimientos Mercantiles para la CDMX.